Desde hace muchísimo tiempo se habla sobre el abuso de los españoles al momento de llegar al continente americano. Muchos indican de que los españoles fueron los responsables de muchos saqueos en nuestros recursos, que bien pueden ser naturales, incluso a los recursos humanos, como bien puede ser la esclavitud, violaciones sexuales a las mujeres de aquel entonces, que en gran parte de esos comentarios son verdad, ya que se dieron todos estos acontecimientos. Sin embargo, el día de hoy les vengo a plantear una historia de que quizás muchos desconocían y a la vez les causa asombro, y es de que existía una gran amistad entre el Inca Atahualpa y Pizarro. Y muchos creerán, oye, ¿qué estás hablando? Estás hablando barbaridades. ¿Cómo es posible de que exista una amistad entre Pizarro y el Inca Atahualpa? Si Pizarro estafó a Atahualpa diciendo que supuestamente va a salir libre, si este brindaba una cierta cantidad de oro que Atahualpa había ofrecido a cambio de su libertad y que posteriormente iba a ser liberado. Pizarro, a ojos de muchos, ha sido un estafador, un mentiroso, por haber hablado blasfemias al Inca Atahualpa para que éste sea liberado. Sin embargo, muchos cronistas de la época indican lo contrario. Así que en este video vamos a estar abarcando sobre este tema, y así que ponte cómodo porque comencemos. El cronista Cieza de León dice que Atahualpa era hijo de Huayna Cápac. Este era considerado el último gran emperador del Tahuantinsuyo y nació en la actual Cusco. Por otro lado, otro cronista, Juan de Betanzos, amplía que nació en el sector militar denominado Hanan Cospo, que su madre se llamaba Payacoca y desde niño fue preparado para intervenir en las constantes guerras de aquel imperio. Como bien sabemos, el Inca Atahualpa era un hijo de un emperador. Por otro lado, otros cronistas indicaban de que éste había nacido en el actual Quito, el cual fue originado por el cronista Garcilaso de la Vega. Pero sin embargo, Garcilaso escribió en el país de España, o sea, no estaba presente en aquel entonces. Y esto lo realizó utilizando las fuentes de López de Gómara, que se basó en los relatos contados por la gente que había intervenido en la conquista. Por lo que digamos que estas fuentes no eran del todo confiables. En cambio, Cieza de León y Betanzos obtuvieron testimonios directos. Cieza llegó al poco morir Pizarro y Betanzos se integró entre la familia de Atahualpa por su matrimonio con Cushiri Mayocho, que era la anterior esposa del Inca. Una vez que murió Huayna Cápac, es decir, el padre de Atahualpa, que era el principal emperador de aquel entonces, se estableció una feroz lucha entre el Anán y el Hurin. Esta lucha que se dio en este territorio andino quedó prácticamente desolado. Estando en las luchas, llegó Francisco Pizarro con 180 hombres y tras una confrontación, el ejército de Atahualpa fue derrotado y encarcelado en Cajamarca. Por lo que digamos que uno de los motivos por el cual fracasó, en este caso el ejército de los incas, era por esa disputa que tenía en aquel entonces entre esos pueblos. Por otro lado teníamos a los incas que tenían armamentos, pero aún así, a pesar de que los incas superaban en número a los españoles, estos fueron derrotados. Ahora quiero decirles, para desconocimiento de algunos tal vez, de que en aquel entonces el pueblo incaico sometía a otros pueblos, sometía a otras culturas, y por ende las otras culturas en parte ya no querían estar sometidos por el pueblo incaico, por esta cultura que en parte ellos querían ser libres, ellos anhelaban la libertad. Y esto supieron manejarlo perfectamente los españoles. Además, estos eran vistos como deidades, ya que sus rasgos físicos aparentemente eran de los dioses, con esas barbas, con ese tono de piel blanco, y para ellos era algo muy distinto en aquel entonces, cuando venían con sus caballos, con sus armaduras. Los españoles también cometían abusos a esos pueblos, pero previamente a esos abusos, ellos combatían a esos pueblos. Una vez que estos ganaban a esos pueblos, ellos se ganaban el respeto y la admiración, y en la mayoría de los casos también ellos aceptaban ser fieles creyentes, fieles esclavos de los españoles, porque para ellos habían vencido y aparte se consideraban como unos dioses, como una alternativa a la libertad a costa de los abusos de los incas. Y bien, como les estaba mencionando, en esas luchas, cuando llegó Francisco Pizarro con 180 hombres, se dio esa confrontación. Y en este conflicto, el ejército de Atahualpa fue derrotado y encarcelado en Cajamarca. Es allí donde el Inca Atahualpa nota ese interés de los españoles a través de las joyas, de los oros, de los minerales, y este brinda una alternativa para que éste pueda ser liberado. Esto ofrecía poder llenar la habitación donde él se encontraba completamente de oro y de joyas.
Y es así que durante 8 meses el Inca llevó plata y oro a sus aposentos para conseguir esta anhelada libertad. Ahora, a pesar de que éste estaba encarcelado, tenía cerca a sus mujeres y servidores. Recordemos que el Inca Atahualpa practicaba lo que sería la poligamia, es decir, tenía varias mujeres. En aquel entonces no estaba mal visto, porque recordemos que en aquel entonces no existían las religiones. Bueno, de hecho que existían las religiones, pero eran otro tipo de creencias. Estaba normalizado tener más de una pareja. Recordemos que en aquel entonces aún no había llegado el cristianismo ni el catolicismo, por lo que un inca podía tenerse la dicha de tener varias mujeres, como también varios servidores. En aquel entonces, Atahualpa, a pesar de estar encarcelado, convivía con todas sus mujeres y servidores, y además de los españoles, comía y jugaba las cartas o dados con el mismísimo Pizarro. De esa manera surge una amistad entre ellos, a pesar de sus diferencias culturales, a pesar de que hablaban otros idiomas, y es allí donde interviene uno de los sujetos que quizás muchos ya lo conocen. Era un poblador originario de aquel lugar llamado Filipino. Este servía como un guía y a la vez un traductor entre los españoles y los pobladores de aquel lugar. Como les vine planteando, Francisco y Pizarro entablaron una buena conexión, ya que estos pasaban bastante tiempo juntos. Comían, bebían, jugaban las cartas, jugaban a los dados, compartían experiencias y culturas. A pesar de la oferta que Atahualpa había brindado a los españoles, estos aposentos no se llenaban con el oro y la plata que éste había prometido, y los soldados que recién habían llegado de España, especialmente Diego de Almagro, estaban descontentos. Decían de que el Inca estaba planificando una estrategia para prepararse y posteriormente matar a los españoles. Y es así como los españoles estaban desconfiados totalmente del Inca Atahualpa. Obviamente ellos eran forasteros y tenían mucha desventaja en territorio enemigo. El traductor filipino, según varios cronistas, decían que este estaba enamorado de una de las mujeres de Atahualpa, y este tenía envidia, tenía celos, y por lo tanto quería deshacerse de ese inca, y se planteó comentar esta, entre comillas, estrategia de Atahualpa para acabar con los españoles. Y es así como los españoles no los toman de una buena manera, y un día 2 indígenas dijeron que venían huyendo de su ejército, que estaba a 3 leguas, y que en poco tiempo les atacarían con 50.000 guerreros. Los cronistas presentes confirman aquel hecho. Solamente Ciezia, Betanzos y Pedro Pizarro, que no se hallaban, lo achacan a un bulo de legua filipino. Es decir, Filipino engaña a los españoles diciendo que van a venir 50.000 soldados a matarlos y liberar a su líder, que sería el Inca Atahualpa. Totalmente esto era una mentira, con el único objetivo de poder deshacerse de ese Inca. Por otro lado, Pizarro sabía que si les atacaban, perecerían todos. Los españoles decían que solo se podrían salvar si Atahualpa moría, pero Pizarro dudaba porque apreciaba al Inca, porque se volvió su amigo. Seguramente sopesó enviarle a España, mas no había tiempo, dados a que los guerreros ya se encontraban muy cerca de la ciudad. En tan dramáticos momentos, presionados por sus hombres, tuvo que tomar la decisión de entablarle el proceso de ejecución al Inca Atahualpa. Atahualpa fue juzgado y condenado a morir al día siguiente de que se ejecutó la sentencia. Sobre las 7 de la noche le sacaron todos sus aposentos, todas sus pertenencias, todas sus joyas para conducirle a la plaza. Por el camino preguntó por qué le mataban y le dijeron por haber mandado a su ejército sobre Cajamarca. Es allí donde Atahualpa se sorprende y responde que aquel ejército pertenecía a su hermano Huáscar y que los hombres que lo integraban eran enemigos suyos. Recordemos que en aquel entonces se encontraban en conflicto, ya que habían 2 hermanos que querían tener el imperio incaico. Como también había muchos pueblos que le tenían conflicto hacia los incas, que tenían rechazo, que anhelaban la libertad. Pero esta explicación no les sirvió para nada. Muchos de los españoles hicieron caso omiso y continuaron llevándole hacia el lugar de la ejecución. El tribunal que juzgó a Atahualpa fue un consejo de guerra presidido por el mismo Pizarro e integrado por un doctor y un escribano. También habrían sido conformados por el tesorero Riquelme, el alcalde mayor Juan de Porras, el cura Valverde y los capitanes Diego de Almagro, Pero Candía, Juan Pizarro y Cristóbal de Mena. Este juicio fue sumario. Se inició el 25 de julio de 1933 y culminó al amanecer siguiente. Se dice que la respuesta del Inca y las declaraciones de los testigos debieron ser amañadas, es decir, modificadas sutilmente para mentir en este caso, ¿no? Y obtener un provecho.
Estas respuestas, que fueron amañadas, fueron dadas por el mismo Felipino, es decir, el traductor, y de esta manera remataba su venganza contra el Inca. Las últimas palabras de Atahualpa, según varios cronistas, eran las siguientes: que si le hacían por oro y plata, él daría 2 tantos de lo que había mandado, pero esto no sirvió de nada. Pizarro no había tenido más remedio que ordenar la ejecución, aún en contra de su voluntad. Por eso el cronista sigue diciendo: yo vi llorar al marqués, de pesar de no poder dar la vida. A sus 54 años, el soldado curtido de tantas batallas, es decir, Pizarro, lloraba de dolor por tener que ejecutar a quien había considerado ser su amigo. Y bien, estimados, si el video te resultó informativo y te gustó, por favor déjame tu pulgar arriba, de esa manera me estuvieras apoyando. En este canal hablamos sobre temas de economía, emprendimiento y contabilidad. Solamente el día de hoy quise hacer una sección, compartirles esta breve historia en toda la historia de la humanidad que tal vez muchos tenían desconocimiento. Cuéntame tú, ¿qué te pareció esta historia? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. De antemano, muchísimas gracias por haber visto hasta este punto el video y conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad.